Siguiente panel de esta parte de la mañana de la jornada, titulado El futuro de la naturaleza y los negocios. Ya veo que están aquí súper listos nuestros invitados, así que vamos haciéndoles pasar al escenario. Nos acompaña Fernando Páez, director de WRI Colombia. También junto a él va a estar Ricardo Calderón, director de Agrosolidaria, la comunidad de la cadena de valor de bioingredientes para Natura. Humberto Re, Operations Officer de la Corporación Financiera Internacional IFC, y moderando este panel va a estar Ricardo Lozano, director de People and Earth y exministro de Ambiente. Él va a ser el moderador de este espacio, y a Ricardo le recordamos que aquí al frente en la pantalla va a tener el tiempo contando para que el espacio del panel se lleve dentro de la hora acordada. Así que bienvenidos, el escenario es suyo y nos vemos pronto. Mil gracias. Muy buenos días a todos. Un placer para mí muy grande volver a estos foros de la Andy. Carlos, gracias. Bruce, también gracias. Rubén y Martín y todo el equipo de la Andy por este foro tan importante. Como ustedes vieron esta mañana, las palabras de Bruce fueron bastante inspiradoras para todos nosotros, especialmente en el tejido de cuáles son la plataforma que realmente el país debe seguir fortaleciendo en todas estas grandes iniciativas y misiones que tiene el sector privado, como en este caso nos une en el día de hoy, que es la aceleración de la descarbonización. Y en este instante vamos a hablar un poco sobre el futuro de la naturaleza y de los negocios. Quisiera pues presentar a nuestros panelistas. En el día de hoy tenemos a Fernando Páez como director de WRI, y Fernando además es administrador público con una gran experiencia en el sector público. Fue director de planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, gerente de Transmilenio, y ha pasado por muchos cargos también en ese ejercicio de servidor desde las entidades distritales, y ahora se encuentra dirigiendo WRI, como ustedes bien saben, un instituto básico para todos nosotros a nivel global, entender cómo el dato, la información y el conocimiento son vitales para la toma de decisiones. Ricardo Calderón, director de Agrosolidaria y además miembro de la comunidad de la cadena de valor de bioingredientes para Natura. Bienvenido, Ricardo. Y Ricardo también es ingeniero de alimentos y miembro, como ya lo dije, de la comunidad en Florencia, Caquetá. Gracias por estar acá, Ricardo. Y Humberto Re es el director, el Operation Officer de IFC, del Banco Mundial también. Es ingeniero ambiental y acompaña principalmente al sector financiero en estos retos globales que no solamente son de Colombia, sino del planeta entero. Para comenzar esta conversación nuestra, quisiera conversar un poquito sobre ellos, ahora en la posición donde están, ¿qué entienden que es naturaleza? Algo así tan sencillo. Estamos hablando del futuro de la naturaleza y cómo se relaciona con nuestros negocios. Y ustedes saben hoy día que tenemos retos fundamentales y vitales, como es avanzar, especialmente desde el sector financiero global, en estas coaliciones que se están dando de Business for Nature, y además los nuevos estándares basados en naturaleza, como es el TNFD y ahora el TISFD, que tiene que ver con el componente además social, el componente de derechos humanos, el componente de frenar muchas veces comportamientos que desde las cabezas se tienen y que yo diría en la dirección misma del cumplimiento de metas a nivel de compañías y organizaciones, con el personal, con los grupos de interés, con los stakeholders, con los dirigentes sociales, con las consultas previas, y que yo diría que es el reto que el próximo año también tenemos que cumplir, no solamente el de la naturaleza. Y por eso quiero comenzar por ahí. Creo que la mayoría de ustedes de la audiencia en el día de hoy quieren escuchar un poquito más de eso. ¿Cómo hacemos
para que nuestra compañía, nuestros negocios podamos entonces empezar a incluir o tener una visión de entender la naturaleza y la biodiversidad, pero también ahora el componente social y humano dentro de los disclosures, dentro de las divulgaciones que hacemos nosotros, especialmente con el sector bancario, pero también con el resto de compañías y negocios en el planeta. Entonces quisiera comenzar, que yo creo que Ricardo allá desde Caquetá la tiene clarísima, pero entonces comencemos con Fernando. Fernando, que también yo creo que también la tiene muy clara, pero para ti desde WRI, ¿qué es naturaleza? Bueno, muchas gracias Ricardo y muchas gracias a Landy por la invitación. Voy a partir por mencionar un poco el enfoque estratégico de WRI, que tiene tres componentes, tres objetivos interconectados, que son el clima, la naturaleza y las personas. Pero cuando uno ve estos tres elementos, pues entra a definir que ahí está la naturaleza. Fenómenos como la lluvia, el sol, elementos que hacen parte de la naturaleza como las plantas, los animales, digamos, toda la biodiversidad y el ser humano. Claro. Uno supondría que cuando habla de naturaleza son aquellos espacios, elementos que no tienen intervención del ser humano, pero cada vez más lo que tenemos que hacer a través de estos objetivos interconectados es regular esa relación entre el ser humano y estos elementos que están presentes en el mundo para lograr justamente que el planeta funcione mejor. Y yo creo que desde WRI estamos en esa tarea de tratar de equilibrar esos tres objetivos interconectados a través de acciones que tienen que ver con lo que hoy denominamos las transiciones. Sí, y más que regulación diría como un cambio de hábitos nuestro relacionamiento con la naturaleza, que tu primer jefe, el profesor Mocus, yo diría que fue el mejor pedagogo y el mejor ministro de Ambiente que puede haber tenido el país en esa transformación de nuestros hábitos con la naturaleza, ¿no? Con nuestro entorno, ¿no? Nuestra ciudad. Claro, el tema de comportamientos y de entender cómo mi aporte desde ser humano permite regular o tener esa relación más respetuosa, de alguna manera, creo que es fundamental, y eso tiene que ver con temas de aprendizaje, de conciencia, de entender mucho más cómo puede ser esa relación mucho más efectiva y garantizar que aprovechamos la naturaleza disponible, pero garantizando que se conserva. Ok, muchas gracias, Humberto. Bienvenido. Gracias, muy gentil. Me encanta el elemento sorpresa de la pregunta. Bueno, la naturaleza en realidad es todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Incluso donde estamos hoy aquí sentados, en un momento, en una época fue naturaleza, ¿no? Entonces son todos esos componentes vivos, tanto animales, vegetales, que funcionan intrínsecamente como una red extraordinaria, que se comunican y tienen un balance, un equilibrio extraordinario. Y ese equilibrio es el que nos permite a nosotros recibir unos servicios que nos presta la naturaleza. Y nosotros somos totalmente dependientes de esa naturaleza, independientemente el sector en el que estemos, la actividad que desarrollemos. Todos somos dependientes de la naturaleza. ¿Quién de aquí no respira? Ninguno, ¿cierto? Respira bien, porque hay que respirar. Claro. Bien. Creo que no respiramos bien. No respiramos bien. Sí. Pero aquí todos dependemos de un servicio hermoso que nos da los bosques, los páramos, que es ese oxígeno que nos permite tener vida. Sí. Entonces la naturaleza nos da unos servicios esenciales para vivir, esenciales para producir, esenciales para seguir creciendo. Entonces creo que en esta época estamos nuevamente como entendiendo cómo dependemos de ella y nos estamos volcando nuevamente los ojos a cuidarla, a restaurar lo que alguna vez pudimos fragmentar o dañar y estamos otra vez adoptando esos saberes ancestrales de nuestros antepasados, de nuestras comunidades antiguas, ¿no? Que vivían en armonía con esa naturaleza. Y estamos queriendo volver todas estas infraestructuras grises en verdes y las queremos mezclar nuevamente, ¿no? Esa hermosa ciudad que ustedes tienen acá de Medellín, por ejemplo, que está integrando estos temas. Entonces, nada, lo resumiría como eso, ¿no? Es todo lo que nos rodea y que nos presta un servicio y que nos beneficiamos y que en muchas veces hemos dado por sentado que existen. Sí. ¿No? Muy bien, ¿qué tal que no hubiera sido sorpresa, no? La pregunta. No, pues es ninguna sorpresa, tú eres ingeniero ambiental y creo que la respuesta la tiene muy bien, porque Humberto es precisamente el gerente encargado del componente financiero de IFC, además. Entonces, muchas veces uno pensaría que es financiero y no, resulta que es ingeniero
ambiental. Ricardo, tú que la tienes tan clara desde el territorio con la cadena de valor, además. Gracias a mis compañeros también por la respuesta. Bueno, yo nací en Florencia. Florencia es llamada la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana y es un municipio de 281.000 habitantes que está ubicado en la transición entre cordillera y Amazonía, y a eso le llamamos piedemonte amazónico. Entonces, yo nací en la naturaleza. Nací a 10 minutos de unas cascadas, a 15 minutos de un río que nos conecta con el resto de la Amazonía, y crecí pues rodeado de flora, de fauna, de paisajes, de comunidades, de comunidades tradicionales, de comunidades campesinas, y para mí la naturaleza significa mi casa, mi hogar, y el concepto que cada uno de nosotros tenemos de hogar, eso es para mí naturaleza. Muy bien, gracias Ricardo. Bueno, entonces ya entendimos cada uno de nosotros lo que desde nuestro ejercicio podemos direccionar orientando además a nuestros clientes y a nuestros usuarios en cada una de nuestras organizaciones. Quisiera comenzar con Fernando también, hoy diciéndote que uno de los grandes retos que enfrenta yo diría el sector bancario o el sector industrial o el mismo sector de tecnologías es lo que dijimos antes: nuevos estándares, nuevos indicadores, nuevas variables que llegan a que desde nuestros oficios tengamos que llenar y tengamos que luego no solamente llenar, investigar, encontrar y luego reportar en nuestros informes. ¿Qué consejos le podrías dar tú precisamente desde el Instituto de Investigaciones Globales? Que yo diría muchas veces que tenemos casi una ansiedad, no es suficiente con la ansiedad climática y la ansiedad de la desaparición de las especies en el planeta, sino también tenemos ansiedad en cuanto a información, en cuanto a conocimiento, cómo llenar estos vacíos que muchos de nosotros tenemos desde nuestras organizaciones y que ustedes la tienen un poco más clara desde lo que haces desde el instituto. ¿Qué consejo le darías a cada uno de los gerentes de sostenibilidad que se encuentran acá con nosotros? Muchas gracias, Ricardo. Yo me remitiría al panel anterior un poco para responder eso, porque es muy interesante, digamos, escuchar de parte de los panelistas que estaban de grandes corporativos el compromiso frente a la sostenibilidad. Entonces, un primer tema que es fundamental en esto es cómo cada vez entendemos mejor los compromisos ambientales y de sostenibilidad que tiene el país en los diferentes instrumentos de compromisos internacionales y nacionales, pero también la parte normativa. Cómo a través de eso que se ha derivado para el cumplimiento de esos compromisos de la parte normativa se logra una interacción y un entendimiento mucho mayor, porque eso va a llevar a otro elemento que también mencionaron en el panel anterior, y es cómo los corporativos desde el nivel más alto tienen un liderazgo en materia de sostenibilidad. Y ahí hay otro consejo, y ahí lo mencionaban ahora en el panel, cómo es liderado el tema de sostenibilidad, el tema de conservación, el tema de nuevos métodos y modelos de negocio que permitan la conservación del planeta, pero desde el más alto liderazgo. Y eso deriva también en que cada vez haya mayor sensibilización y creación de capacidades en los miembros de los equipos. ¿Podemos, por ejemplo, dar unos ejemplos? Pongamos un ejemplo, Fernando, ya concretos. Por ejemplo, se nos acerca una empresa o un sector determinado, ¿con qué sectores están trabajando hoy día? Claro, nosotros digamos que estamos en un proceso de facilitación, sobre todo de diálogo, sector público, sector privado, diferentes organizaciones, y qué interesante podernos sentar, por ejemplo, hoy en lo que hemos denominado la Plataforma Nacional de Electromovilidad, a entender qué pasa en esa cadena de valor. ¿En qué consiste la plataforma? Lo que estamos tratando de hacer ahí es entender desde el sector público cómo están aplicando todas las normas de transición hacia tecnologías limpias, qué es lo que se espera, cuáles son las metas, pero desde el sector privado cómo han tenido que incluso trabajar en la
el desarrollo tecnológico para ofrecer soluciones incluso a medida de diferentes ciudades, de diferentes partes del planeta, oír cómo desde el sector financiero tiene que dar unas ofertas dependiendo de los contextos para poder avanzar en ese proceso de transición, y desde las ONGs cómo a través de la compilación de esa información pues se van logrando aprendizajes. Y eso lo que hace es generar capacidad y diálogos que permiten avanzar de manera más efectiva hacia la solución. Y yo creo que allí hay un tema clave que hacer, y es cómo lograr integrar cada vez más esos aprendizajes, esos conocimientos, y desde WRI en nuestros procesos de investigación y de promoción del conocimiento estamos comprometidos con eso. Ok, ¿trabajan directamente con el gremio o una empresa o un banco se puede acercar a ustedes y decir quiero trabajar en esta investigación? Por ejemplo, el metro de Bogotá. Nosotros los convocamos. Los convocamos con una motivación, y es entender qué está pasando en este ejemplo específico. Por sector, convocan el sector movilidad y... El sector movilidad, el sector financiero, el sector que produce, por ejemplo, la tecnología vehicular, para entender un poco qué han tenido que hacer, qué necesitan, y lograr incluso hoy en día que esa ecuación que existía entre el operador ofrece el servicio y el gobierno ofrece la infraestructura y el usuario paga para tener esos recursos para poder financiar los sistemas, lograr que entren de manera cooperante todos los actores del sector a construir la solución y a ser parte de la solución. Y yo creo que eso es un valor importante en estos procesos de aprendizaje. Súper, muy bien. Gracias, Fernando. Humberto, entonces siguiendo en esta línea, precisamente lo que nos acaba de decir Fernando frente al tema financiero, que también imagino que van de la mano, ustedes cómo abordan desde IFC o cómo aterrizan desde IFC todo lo que acabé de decir anteriormente, todas las iniciativas globales para que realmente genere un impacto, genere una oportunidad, unos beneficios en el territorio nuestro. Sí, bueno, desde Grupo Banco Mundial, digamos que nos hemos planteado unas metas como súper ambiciosas en temas de clima y naturaleza. Bueno, perdóname, te voy a interrumpir ahí. Tú dices algo interesante, y es que de DFC, del Banco Mundial, ustedes solamente tienen un departamento que se llama Clima. Y ahí está naturaleza, economía circular. Sí, ¿no? O sea, en realidad bueno, IFC maneja 3 líneas de negocio. Una es de instituciones financieras, la otra es manufactura, agronegocios y servicios, y la otra es infraestructura. Entonces, las 3 líneas, lo que hacen, damos asesoría e inversión y fortalecemos capacidades en esas 3 líneas de negocio. Y estas 3 líneas de negocio tienen 3 líneas de acción, que son clima, inclusión financiera y digitalización. Okay. Entonces, así funcionamos, y digamos que, pero como grupo, porque Grupo Banco Mundial somos 4 instituciones, IFC trabaja con el sector privado. Tenemos unas metas ambiciosas para, por ejemplo, en temas de cambio climático, el financiamiento climático, la meta es financiar el 45% anualmente del total del financiamiento tiene que ser clima. Y IFC específicamente tiene una meta desde el 2023 de que todas las nuevas transacciones, del 85% de todas las nuevas transacciones, de todas las nuevas inversiones, tienen que estar alineadas a mitigación y adaptación del cambio climático. Entonces, digamos que esas metas no vinieron solas. Esas metas vinieron porque toda la banca multilateral nos pusimos de acuerdo y formamos un grupo en donde decidimos tomar estos compromisos. Sí. El BID tiene los mismos compromisos, la CAF, el Banco Asiático de Desarrollo. Entonces, a partir de ahí y de este joint que hicimos con todas las multilaterales, salió una lista universal de todo lo que sí vemos que se puede financiar y que tiene acción directa en reducción de emisiones o que nos permite ser más resilientes o reducir vulnerabilidades ante los efectos del cambio climático. Entonces, desde esa parte global empezamos ya a aterrizar, digamos, en cada uno de nuestros territorios en donde estamos. Sí. Entonces, sale esa lista, empezamos a crear como diferentes instrumentos que nos permiten identificar a partir de esa lista qué sí es o qué tiene beneficios, por ejemplo, con la naturaleza, qué puede causar un impacto. Tenemos unas normas de desempeño que te dicen qué medir
para saber si es que una transacción, por ejemplo, está causando algún impacto negativo ante la biodiversidad, si estamos causando impacto en hábitats naturales o en hábitats críticos o en hábitats que ya están modificados, por ejemplo, una zona urbana. Entonces empezamos a aterrizar eso y la forma en la que aterrizamos es en cada transacción que hacemos. Sí. Entonces yo diría, por ejemplo, para traducir nuestra audiencia también y lo que nos preguntaban afuera antes, y es que si uno ve, por ejemplo, estos estándares, el estándar de clima, que es el TCFD, por ejemplo, muchas estuvieron trabajando en el 2023 para hacer la divulgación con ese tema de sus informes, y ahora resulta que la cancelaron, se cerró, y se abrió la de naturaleza, ahora es TNFD. Entonces, es para decirles que por favor no la cierren ustedes tampoco, sino que tenemos clarísimo que cuando hablamos de naturaleza y cuando hablamos de la comunidad de la gente, está incluido obviamente en el componente climático, que era lo que se pedía antes, que cuando hablábamos de adaptación era adaptación al cambio climático basado en la naturaleza, adaptación al cambio climático basado en comunidades. Eso no quiere decir que tengamos que abandonar los estándares que trabajamos inicialmente con adaptación y mitigación en clima. Sí, de acuerdo. O sea, también depende del apetito de cada institución, de cada empresa, de cada organización. Hay empresas que quieren enfocarse más de temas de cambio climático. Entonces está muy bien que sigan usando el TCFD, que ahora es el IFRS, sí. que es las NIF 2 y las NIF 1, ¿no? Una relacionada a clima y la otra relacionada a sostenibilidad. Entonces, no, en realidad yo siempre digo, lo importante es tener voluntad. La intención, sí. Lo importante es tener voluntad, lo importante es iniciar por donde tengamos apetito, por donde tengamos interés, porque todo está interconectado. Si yo hago, no sé, si pongo paneles solares, estoy mitigando el cambio climático, reduzco emisiones, ¿no es cierto? Pero también estoy reduciendo consumo energético. Entonces también un poco hago descansar a la red y al Sistema Nacional Interconectado para que no tenga que producir más energía. Entonces uno lo puede ver, una acción lo puede ver desde diferentes enfoques. Si hablamos de naturaleza, cambio climático, adaptación y naturaleza tienen una relación muy fuerte. Claro. En mitigación también, los bosques te absorben y son suministros y sumideros son sumideros de carbono y suministros de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces uno lo puede ver y lo puede divulgar y lo puede reportar bajo la metodología que quiera, bajo el estándar o marco de referencia que quiera, pero lo importante es que iniciemos, que tengamos la iniciativa. Yo no sé aquí qué sectores nomás hay. ¿Hay sector financiero? ¿Puede levantar la mano? Sí, financieros, de bancos, financieros, fondos. ¿Y del sector real, sector agropecuario tal vez? Agropecuario, muy bien, pocos. Sector manufacturero. Mayoría manufacturera. Tal vez industria pesada, industria de minerales, minería, hidrocarburos, gas. Hidrocarburos, gas, transporte. Muy bien, manufacturera. ¿Cuál más me puede estar faltando que todavía no ¿Qué otro sector? Tecnología, ¿no? Tecnología, mira. Tecnologías, sí, claro. Telecomunicaciones, muy bien. Bueno, en realidad, todos estos sectores... O sea, créditos para todos ellos, ¿no? Claro, por favor, somos la primera opción, ¿no? Sí, muy bien. Y eso te voy a preguntar, ¿cómo funciona? Ahora te van a abordar todos, ¿cómo funciona? ¿Qué están trabajando? ¿Qué líneas? Bueno, como les digo, nuestras 3 líneas son clima... infraestructura, manufacturera... No, clima, inclusión... sí. y digitalización. Esas son las 3 líneas de acción que financiamos. Sí. Digamos que la forma para llegar a pymes y MIPYMES es nosotros a través de una institución financiera que le apoyamos obviamente con financiamiento para que éste a su vez mejore sus condiciones financieras y dé en mejores plazos, mejores tasas a sus clientes que podrían ser pymes y MIPYMES. No sé si es que hay grande, pequeña o mediana empresa. ¿Hay pequeñas, micro, pequeñas acá? Hay micro, corporativo, grande. Eso. Micro, muy bien. Ricardo. Mediana y grande, ¿no? Claro, entonces intentamos atender a todos los sectores de todos los tamaños, pero obviamente tenemos nuestros canales para llegar a todos, ¿no? Si eres un corporativo grande, obviamente
podemos hacer un financiamiento directo. Si es una pequeña o mediana empresa es a través de instituciones financieras. Ok. Pero digamos que lo que nosotros hacemos es aterrizar todos estos criterios de qué se puede financiar y qué no, qué es verde y qué no, ¿no? Ok. Entonces, ese es como que el único requisito que podemos estar nosotros poniendo para otorgar un financiamiento, ¿no? Muy bien. Entonces, quien ya esté implementando estos estándares internacionales, quien ya incluso esté cumpliendo con la regulación nacional, quien vaya un poquito más allá, Muy bien. está habilitado totalmente para financiamiento. Muy bien, muchas gracias, Humberto. Ricardo, la cadena de valor y Natura, cuéntanos un poco más el trabajo que hacen ustedes también con Natura, por favor. Bueno, yo quiero dar un poco de contexto. Nosotros somos una asociación de base campesina, somos 350 unidades familiares campesinas que trabajan para la conservación y la restauración de la selva. Y una de esas rutas que hemos encontrado para justamente relacionarnos de una mejor manera con nuestra biodiversidad de la selva amazónica es generar modelos de negocio y bioeconomía a partir de la biodiversidad. Y en este camino nos encontramos a un gran aliado que es Natura Cosméticos, con quien suscribimos una alianza en el año 2022 y realizamos desde Colombia y desde la Amazonía colombiana la primera exportación de manteca de copoazú para Belén de Pará. En Brasil, esta manteca es usada para desarrollar portafolio de sus productos de línea cosmética, principalmente asociados a la línea de castaña. Y desde este ejercicio nosotros como organización de base campesina pues hemos ido desarrollando un modelo de negocio que ha sido escalable poco a poco, pero sobre todo que responde a las dinámicas sociales, ambientales del territorio y de la región amazónica. El departamento del Caquetá es un departamento que ha tenido diferentes conflictos, entre ellos pues más de 60 años de conflicto armado, y esto genera también unas dinámicas y unos efectos colaterales como la pérdida de confianza, o también la introducción de algunas prácticas que no son sostenibles o que no son acordes a la vocación del suelo, como la producción de cultivos de uso ilícito, principalmente hoja de coca, y todo esto son factores pues, que han dificultado de cierta manera el desarrollo de cadenas de valor basadas en biodiversidad. Pero esta relación con Natura y que Agrosolidaria Florencia pues ha también creído en el proceso, ha permitido justamente que otros actores de otras cadenas como la canangucha, como el cacay, como el milpés, como el azaí, un montón de productos que están en esa biodiversidad de la Amazonía puedan también entender que hay un futuro posible para la naturaleza y los negocios, que es justamente el tema de este panel. Entonces, pues en esta relación, más allá de ser una transacción comercial, de que una asociación de base campesina vende un ingrediente de copoazú a una gran industria como a Natura, es una relación que construye territorio justamente desde la sostenibilidad, desde integrar a las bases comunitarias, a los productores, desde integrar a las organizaciones, porque somos 3 actores diferentes en el territorio que conformamos la cadena de valor de copoazú, y también desde transformar la cultura productiva en la Amazonía. Creo que hablar de cadenas de valor en la Amazonía no se hablaban de cadenas productivas, se hablaban de otros modelos productivos, pero la primera vez que escuchamos y nos relacionamos con el término cadena de valor fue a partir de la cadena de valor de copoazú. Sí, claro, y eso quisiera que siguiéramos hablando un poco acá, Ricardo, porque y recordando también lo que nos dijo, acaba de decir Humberto, sobre la importancia del componente de mecanismos de participación, de inclusión, de ser objetivos también en las cadenas de valor de lo que hacemos realmente frente a nuestros grupos de interés. Creo que no es que vale la pena, sino nos toca además hacerlo. Es una obligación, y hoy día también el sector financiero global lo está exigiendo en nuestros estándares. Y eso quería hablar, Fernando, acerca de este tema. Y sé que dentro del trabajo que tú siempre has venido haciendo como gerente inclusive de planeación y como experto en administración pública,
Y ahora que otra vez, ya inclusive en la Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada, pues se lanzó también el estándar de inclusión y el estándar de derechos humanos y cómo sí tenemos que hacer toda la tarea frente a no solamente mirarnos como naturaleza, sino como humanos, también que todos somos, aparte que ahora podemos hablar de tecnología, porque sé que eres experto en tecnología y en datos, información y conocimiento, pero esa parte de inclusión, cómo desde el WRI también están apoyando a las empresas hoy día con este reto, ¿no? Claro, este tema de lograr obtener información, datos, participar o diseñar proyectos e incluso generar capacidad técnica desde la tarea que hacemos, toma, digamos, como un elemento importante cada vez más que sean ejercicios incluyentes. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, tener información y generar información a la que todos puedan acceder. Y seguramente vamos a hablar de eso, plataformas de datos abiertos, donde cualquier persona que requiera la información pueda acceder, consultarla de manera ojalá sencilla, y eso es pero también en la obtención de información tener en cuenta los diferentes contextos, lograr penetrar un poco en los territorios, en el entendimiento que tienen las comunidades mismas de ese funcionamiento. Ahora, en el diseño de proyectos, eso ha sido un aprendizaje fundamental. Contigo hicimos un ejercicio desde el ministerio que era conceptualizar biodiversidades. ¿Qué era eso, las biodiversidades? Y diseñamos, en conjunto con el ministerio, unos talleres a nivel regional que involucraron a las autoridades locales, a las organizaciones, al sector privado, a la academia. Y empezamos a entender que biodiversidades en Caquetá o biodiversidades en Barranquilla, Medellín o Bogotá era una cosa completamente distinta, y a entender cómo lo urbano y la relación con lo rural era fundamental más en unos territorios que en otros. Y eso nos enseñó también que en el diseño de proyectos hay que ser incluyente para entender las necesidades de las comunidades y que las soluciones estén diseñadas en ese sentido. Y finalmente, inclusión también en la generación de capacidades y en el compartir ese conocimiento al escalar los aprendizajes. ¿A quién llegamos con eso? De manera sencilla, que se pueda entender, como lo comentábamos antes de entrar a esta sesión, de manera práctica, de manera que podamos tener un lenguaje muy cercano, donde haya una apropiación cada vez mayor para entender elementos como la tecnología, como el financiamiento y como la construcción de soluciones muy desde, digamos, lograr tener la participación de todos y todas en esa construcción. Sí, exactamente, me hiciste acordar ese ejercicio de biodiversidades, pero también hablamos ahora de que nuestros maestros han sido nuestros ancestros, las comunidades nuestras indígenas, nuestros pueblos americanos, que además fueron los maestros de los grandes pensadores europeos, ¿no? De Alexander von Humboldt, pues fueron nuestras comunidades caribes las que le enseñaron a él a sentir la naturaleza y usar los sentidos para el diseño, además inclusive de nuestros proyectos hoy día, ¿no? Que se habla de eso. Eso es muy interesante porque ahora que estamos hablando de lograr, digamos, hacer un mejor uso de la naturaleza, conservando la naturaleza, pero sin dejar de producir y generando seguramente ingresos y unas mejores condiciones para las comunidades. Cuando hablamos de bioeconomía o hemos estado hablando de la Red Panamazónica de Bioeconomía, uno de los elementos fundamentales es cómo se integra el saber ancestral en el diseño de soluciones. Sí. O sea, no podemos dejar de un lado todo ese conocimiento que se ha venido construyendo, y quienes habitan el territorio saben exactamente cómo lograr ese aprovechamiento respetando, arrancando con nuestra reflexión, la naturaleza. Muy bien. Y cuando uno incluye ahora una palabra nueva también que aparece en nuestro plan de negocios, que es la dependencia también en los dos estándares, pues obviamente cuando tú tienes la conciencia de que sí somos dependientes, por supuesto, de las comunidades y de nuestro territorio donde estamos, pues cambia completamente el análisis de estudios de impacto ambiental, cambia completamente el análisis de riesgos. Las oportunidades se multiplican por 5 veces y ni se diga de los beneficios, ¿no, Humberto? Que es lo que nos hablabas tú de la inclusión también. Sí.
Yo siempre digo que lo que no se mide no existe y uno no puede tomar decisiones si no empezamos a medir. La dependencia es algo interesante a empezar a medir porque muchas veces hemos dado por sentado que el agua está ahí y que siempre va a estar ahí, ¿no? Pero si empiezo en realidad a analizar y empiezo a medir qué tanto yo dependo de ese servicio, y si luego me voy un poquito más allá y empiezo a analizar qué puede pasar en el futuro con ese servicio, ¿no es cierto? Para eso aquí en Colombia estábamos hablando, hay las proyecciones de clima futuro, y esas proyecciones de clima futuro te muestran escenarios, y esos escenarios te pueden mostrar que en la zona donde tú tienes tu industria, pues esa agua en algún momento puede pasar un momento de sequía. ¿Cómo me voy a adaptar a eso? Cuando yo empiezo a empezar a ver a largo plazo y no al corto plazo, porque el corto plazo no nos permite realmente evaluar esas cosas, y empiezo a analizar cuánto dependo yo de esos servicios, ahí es cuando empiezas también a analizar cuál es el riesgo y cuáles son las oportunidades. Entonces tú puedes analizar el riesgo a las pérdidas por esa sequía que puede llegar a tener y que no vas a poder utilizar el recurso para producir tu producto o servicio, ¿no es cierto? Y luego obviamente analizas también la oportunidad que puedes llegar a tener si es que comienzas a invertir en la naturaleza para garantizar que ese servicio se quede ahí, que ese servicio tenga en calidad y en cantidad a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, nada, yo diría que el mejor consejo que se les puede dar es que comiencen a medir y obviamente comiencen a invertir en temas que van a garantizar en el futuro la sostenibilidad de sus negocios. Porque tenemos esa mala costumbre de ver cuánto voy a ganar de aquí en 5 años, cuánto voy a ganar de aquí Corto plazo, en sí. 10, pero no sabemos lo que me puede impactar de aquí en 30, 50, 70 años. Y yo obviamente voy a querer que mi negocio perdure en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, es simplemente hacerles una invitación de que empiecen a analizar esas dependencias hacia la naturaleza, que empiecen a analizar esos riesgos que pueden haber si es que esos recursos, esos servicios ya no pueden ser prestados para sus procesos, sus operaciones. Y también las oportunidades que justamente, como bien dices, pueden ser 4 o 5 veces mayores a los riesgos asociados. Entonces, es rentable mitigar los riesgos desde ahora y es rentable aprovechar esas oportunidades porque incluso puedes crear nuevas líneas de negocio, nuevos productos, más innovación, ¿no? El tema, y diversificas esos ingresos, ¿no? Entonces, vale la pena empezar a medir. Muy bien. Y además es lo que tú dices, que forma parte de los indicadores en el screening que ustedes hacen de que si es verde o no es verde. Entonces, Sí, ¿no? sí, total. O sea, bueno, A eso te referías, sí, principalmente. O sea, yo creo que Colombia es uno de los países más avanzados en temas de definir qué es verde y qué no verde. Aquí se creó la primera taxonomía verde del hemisferio occidental. Entonces, aquí se puede identificar exactamente, cuando uno invierte en algo, uno puede identificar qué es verde y si lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque hay criterios, hay umbrales, hay indicadores, entonces uno puede aplicar esa taxonomía y saber si es que lo que está invirtiendo corresponde a verde o no, ¿no? Y es cuestión de actitud, como ustedes, de aceptar De que somos voluntad, parte de voluntad. porque es Sí. voluntario, no, nada es obligatorio. Tal vez en algún momento el regulador diga, bueno, todos a usar la taxonomía. Pero por el momento es voluntario y yo creo que es una herramienta muy útil. Desde IFC hemos participado en la elaboración, en la generación de estas taxonomías en la región. Y la primera que sacamos justamente con la Superintendencia Financiera de Colombia la primera fue aquí en Colombia. Entonces la taxonomía verde es una herramienta valiosísima. Igual en IFC hay muchas más herramientas que tenemos y están públicas las guías para saber, si uno quiere saber si está financiando biodiversidad, tenemos una guía de referencia. Es netamente indicativa, tienes muchas actividades, tú puedes hacer el match ahí, ¿no? Ves en cuáles estás cumpliendo. Pero en realidad, como es indicativa, cuando uno ya la pone en territorio, cuando uno ya hace la inversión y cuando uno empieza a medir, exactamente a medir cuáles son los beneficios que estoy causando a la naturaleza, a la biodiversidad, es cuando ahí ya se pasa de ser indicativa a ser realmente un indicador real del progreso que estoy haciendo. Entonces, y esas son las guías que usamos nosotros para el momento de dar una inversión, saber si esa inversión está alineada o no
a esos beneficios que, Sí. que puedes traer a la naturaleza. Gracias, Humberto. Y Ricardo, desde el proyecto y la cadena de valor de ustedes, estaba pensando todo el tiempo en que ustedes nos llevan muchos años de conocimiento y de experiencia en todo esto que estamos diciendo, porque ustedes lo entienden en la práctica, ¿no? Y obviamente emprender o generar valor en esta cadena desde Caquetá, desde nuestro piedemonte amazónico, no es nada fácil, es completamente diferente, como decía Bruce al comienzo de la presentación. Una cosa es nosotros producir, sacar productos en nuestro piedemonte amazónico en Colombia, con las circunstancias de Colombia, sociales, políticas, etcétera, y otra cosa muy diferente hacerlo desde Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Para poderlo poner en Europa. ¿Cuáles son esas grandes brechas que ustedes se han enfrentado hoy día frente a esta cadena de valor que, como me decías antes, que entendemos que poder sacar un producto desde allí, desde el Amazonas, o inclusive hablando ahora con María Fernanda de la visión 3030 de la Andy, Carlos decía es que, claro, nosotros podemos implementar todos esos mecanismos de economía circular y de darle valor a los materiales, pero sacar todo lo que se recoge en Leticia o en Nuquí, donde no hay carreteras, ¿no? Para poder cerrar el modelo de negocios, ¿no? Y generar una rentabilidad también cuando uno quiera seguir creciendo o tener un crédito, pues es casi imposible. ¿Ustedes cómo lo han hecho, Ricardo? Bueno, pues primero yo creo que como país compartimos también muchos desafíos relacionados a cadenas de valor y cadenas productivas que aplican en diferentes zonas de nuestro bello Colombia. Pero particularmente y asociados justo a las condiciones socioculturales de la Amazonía hemos enfrentado diferentes retos y desafíos, pero que los hemos convertido también en oportunidades para desarrollar modelos de negocio sostenible, y parte de ellos, los mencionaba al principio, tiene que ver también con herencias culturales. La Amazonía es un territorio que ha sido principalmente colonizado, y esa primera generación de colonos heredó a la segunda y a la tercera generación la cultura de deforestación. Sí. Y la deforestación trajo consigo el desarrollo de modelos productivos que no responden a la vocación del suelo amazónico. Por ejemplo, tuvimos un municipio en el departamento del Caquetá que fue capital arrocera de Colombia, o tenemos grandes indicadores de producción de caña en departamentos como Putumayo, departamentos como el Caquetá, que no responden a esa vocación del suelo amazónico. O ganaderas sin bosques, ¿no? O la ganadería etcétera. de forma extensiva. Sí, extensiva. Y estos modelos económicos que están arraigados y que han sostenido la economía del departamento y de la región amazónica por muchos años, transformar eso desde la parte cultural no es sencillo. Y convencer e invitar no solamente a productores y a comunidades a reconocer otras formas de relacionamiento con el territorio, una de ellas es a partir de modelos de negocio de biodiversidad, pues es una tarea que nos ha costado tiempo, recursos, esfuerzos, pero es una tarea que, como tú decías, debemos hacer, no es algo opcional. Y adicionalmente, retos ya más técnicos, la cadena de suministros enfrenta complejidades como, por ejemplo, productores que están a 3, 4, 5 horas de un centro de acopio y no tienen vías de acceso, sino que tienen que cargar en caballo o en mula su producción. Las complejidades o los efectos de cambio climático en los indicadores de producción ha hecho que la cadena tenga retos de competitividad bastante fuertes, bastante estructurales, y así podemos quedarnos todo el día hablando de diferentes desafíos, pero pues retomo, lo estamos haciendo, hay que hacerlo, es el camino. Y yo, mientras Humberto hablaba, me hacía pensar en algo, y es también cómo hemos desarrollado un poco esas estrategias de relacionamiento entre las comunidades y el territorio, y creo que hay que corregir algo como nación, y es que hemos venido obligando a los productores, obligando a los dueños de los bosques a conservar. Y tus palabras me hacían recordar en algo que nosotros no solamente hemos implementado con Natura, sino es algo de política institucional de nuestra organización, y es que la conservación se hace desde el corazón, desde la
apropiación de territorio. Entonces tenemos un acuerdo de conservación, hemos ya conservado 3.600 hectáreas de la cadena de valor de Copoazú, pero que ese acuerdo de conservación está diseñado es un acuerdo muy poético y las personas cuando lo leen se ven identificadas desde el territorio que quieren vivir y que quieren heredar a sus futuras generaciones. Sí. Entonces, el agua en la que me quiero bañar en 10, 15 años, el bosque que me va a dar la frescura que quiero tener en 10 o 15 años, creo que tus palabras me traían como a ese escenario de transformar la conservación desde la obligación hacia realmente un compromiso de vida, un compromiso de conservo porque creo en que esta es la supervivencia de la humanidad. Sí, lo que tú dices, empieza a haber una recuperación, restauración, regeneración de hectáreas que históricamente habían sido degradadas y luego resulta que esa iniciativa, las autoridades afuera llegan y dicen, no, es que usted tiene que seguirlo haciendo, gracias por haberlo hecho, pero invierta 4 veces más y empiezan monitoreos sobre lo que se hizo y unas exigencias cuando no hay un escenario habilitante, como lo decía Bruce también esta mañana, por parte de las autoridades, ¿no? Muy bien. Y, Fernando, volviendo en este tema de retos, ¿cuáles son los retos que tienen entonces ustedes en WRI frente a este escenario que estábamos escuchando y especialmente Colombia o la región, ¿no? Latinoamérica, porque ustedes están en todo el planeta? Yo creo que todavía existe un reto de información y de conocimiento. Y yo creo que sobre eso hay que trabajar, porque si bien hay muchos sectores, muchos actores trabajando en la producción de conocimiento, eso no tiene una puesta en común. Voy a citar un ejemplo específico, nuevamente ahora que estamos hablando de bioeconomía, hay una cantidad de institutos de investigación, de empresas incluso que están trabajando el tema, pero no hay ninguna compilación de esa información que permita determinar cuáles son los mejores caminos. O una gestión de calidad de la información que se tiene. Para avanzar en eso, y por eso estamos trabajando también desde la Red Panamazónica en una línea de trabajo de investigación y conocimiento, porque yo creo que hay un gran reto y desde WRI para nosotros es muy importante que la toma de decisiones esté basada en información que tenga evidencia científica. Claro. Entonces yo creo que para mí eso es un reto muy importante y nuevamente que esa información pueda llegar a todos y que se entienda de manera mucho más práctica y más sencilla. Sí, gracias. Y de pronto también, Humberto, hablabas tú que era la otra línea también que era con el tema de tecnología, ¿no? Que también tenía que ver un poco con este tema de información, ¿no? Sí. ¿O qué otros retos además tú consideras? Yo creo que el principal reto en torno a la naturaleza, el principal reto que tenemos como Banco Mundial es replicar y escalar lo que estamos haciendo ahora. No sé si es de su conocimiento, pero fuimos estructuradores de inversores del primer bono en biodiversidad que sacó el sector financiero con el Banco BBVA Colombia. Entonces, en realidad estamos acompañándolos y estamos aprendiendo juntos y estamos viendo justamente cuáles son todos esos activos y actividades que hay que financiar y que tienen esos beneficios a la biodiversidad. Entonces, el reto principal que tenemos ahora es que este primer piloto sea exitoso, lo podamos replicar y lo podamos escalar, no solo en Colombia, sino en la región. Entonces, nada, hagan el mismo símil y les invito a que hagan lo mismo, piloteen, prueben, sector agropecuario, agricultura climáticamente inteligente, agricultura regenerativa. Empecemos a probar en parcelas pequeñitas a ver cómo nos va. No sé, sector transporte. Empecemos a averiguar obviamente todas las tecnologías que podemos implementar justamente para reducir gases de efecto invernadero. Manufactura. Empecemos a entender si vamos a tener agua para seguir con nuestros procesos productivos. En fin, empecemos. Hagamos un piloto pequeñito, midamos y vamos haciendo que esos números se vayan convirtiendo en beneficio para nuestras empresas. Eso. Muy bien, gracias. Ricardo, retos también de ustedes desde las comunidades, yo sé que tienen muchísimos, ¿no? También replicar también todo lo que ustedes vienen haciendo con las comunidades. Yo creo que replicar ese ejercicio tan bello y tan importante que es la asociación también de campesinos y de personas de comunidad local que se encuentra e indígenas que se encuentran en nuestros territorios tratando de sacar adelante estos proyectos y programas, ¿no?
Sí, Bruce esta mañana nos recordaba pues que la Amazonía es una responsabilidad de la humanidad y yo quiero traer un mensaje de Marina Silva, que es la ministra de Ambiente de Brasil, y ella dice lo siguiente: la Amazonía es un espejo en el que la humanidad puede ver su propio futuro. Si se rompe ese espejo, también se rompe nuestra posibilidad de avanzar. Y con las palabras de Bruce también esta mañana pensaba como, ¿qué hacemos nosotros desde nuestras casas o desde donde vivamos, si no vivimos en la Amazonía, pero en diferentes territorios, en Bogotá, en Medellín? ¿Qué hacemos justamente para poder ser parte de la construcción de esas posibilidades o de esas condiciones habilitantes que nos mencionaba Bruce? Y hay formas muy sencillas: replicar, comunicar. Si voy a un restaurante o si voy a un mercado, a modo de sugerencia, decirle al personal como qué tienen de la Amazonía, deberían incluir la Amazonía, porque justamente los modelos de negocio de la Amazonía son condiciones habilitantes para la permanencia de las comunidades en la selva, para que continúen en su ejercicio de conservación y protección. Y eso son prácticas muy sencillas que en nuestra cotidianidad podemos aplicar y podemos ser parte de esas soluciones. Muy bien, gracias. Y para ir cerrando, ya que nos falta solamente un minutico, yo quiero preguntarles a ustedes que además uno de los principales mecanismos que tenemos todos de participar también en esta conferencia de las partes de diversidad biológica es sentirnos reflejados en el plan de acción para la conservación de la diversidad biológica que el gobierno nacional está terminando de diseñar y que esperamos que nos veamos todos reflejados allí. Ustedes del sector de ciencia, investigación, conocimiento, ¿qué les gustaría que estuviera ahí redactado? ¿Qué le pediría a usted al gobierno, así como lo dijo Bruce? Crea, señor gobierno, los escenarios habilitantes. Estamos listos a participar todos del sector privado para empujar esta agenda. ¿Tú también qué le pedirías al gobierno o a través del plan de acción? Yo creo que uno de los retos importantes ahora para poder trabajar en la conservación de la biodiversidad es el financiamiento. Yo creo que en esos acuerdos tiene que quedar muy claro cuáles van a ser esos mecanismos de financiamiento como un elemento habilitante de la conservación, y sobre eso tiene que haber una conservación muy importante que además coordine las agendas de cambio climático y biodiversidad, y cómo el financiamiento ayuda a eso. Muy bien, muchísimas gracias, Humberto. Ustedes, ¿cómo se ve el sector financiero dentro del plan? Sí, o sea, como acaba de decir mi colega, nosotros somos parte de ese marco habilitante para que ese plan de acción se implemente, ¿cierto? Entonces, más allá de ser partícipes y formar parte de las mesas de trabajo y aportar, obviamente pueden contar con el Grupo Banco Mundial para que todas esas iniciativas, para que todas esas acciones que se generen en ese plan, obviamente puedan plasmarse en la realidad, ¿no? Y para eso estamos como multilateral, para apoyar y financiar este tipo de acciones y planes. Muy bien, muchísimas gracias. Y Ricardo, ustedes, los protagonistas, los pueblos del mundo. No, yo creo que también la ruta de financiamiento es una condición habilitadora del desarrollo de bioeconomías a partir de la biodiversidad. Hay una investigación que hizo NETS, que es una organización también financiadora, sobre la expectativa de las voces locales respecto a cómo hacer una inversión bien direccionada en desarrollo de bioeconomía, que los invito a leerla para que podamos también seguir siendo parte de esas soluciones y entender desde las voces locales qué se espera, qué se quiere y cuál es esa expectativa. Bueno, y a todos ustedes, pues muchas gracias, un aplauso para nuestros invitados. Y otra vez, gracias, y los esperamos con todos estos escenarios habilitantes que la Andy ya ha creado para todos ustedes. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Fernando Páez, Ricardo Calderón, Humberto Rey, Ricardo Lozano, moderando este espacio con el que le vamos a dar cierre a esta mañana en el primer día de Foro de Sostenibilidad de la ANDI, en su 5ª edición. Entonces, anuncios muy rápidos para que ya luego podamos irnos a almorzar.
Primero, que hay almuerzo para todos en el cuarto piso, entonces salen por aquí, los ascensores van a estar detrás del muro que ven al frente, para que puedan conversar, terminar de digerir un poco lo que ha sido esta mañana y recordarles que nos vamos a encontrar aquí en este mismo salón a las 2 de la tarde para dar inicio puntual a la jornada y pues a la agenda de la tarde. Entonces, esperamos verlos en el almuerzo, esperamos volverlos a ver aquí a las 2 de la tarde y gracias a todos por su asistencia.